Buenas tardes a los presentes y muchas gracias a la doctora Castro por haberme invitado a participar en esta jornada, al doctor Argüelles y a la organización del evento. La verdad es que emociona un poco escuchar estas palabras y cuesta un poco de trabajo empezar. Yo no soy de emocionarme fácilmente, pero bueno, es lo que tiene. Me llamo José Luis Cuenca, me ha subido el grado un poquito, soy subcampeón de Andalucía, pero bueno, lo intentaré el próximo 30 y 31 de enero en Antequera y lo seguiré intentando toda la vida. Me llamo José Luis Cuenca, tengo 27 años actualmente y estoy diagnosticado desde los 16, recién cumplí los 16. De hecho, mi primer brote me vino ya, no tenía ni los 16 años cumplidos. Yo he practicado atletismo desde los 6 años de edad, entonces llevo toda la vida practicando deporte, llevo toda la vida haciendo deporte. Y sí que es verdad que en torno a los 16 años, cuando me diagnosticaron la enfermedad, tuve un periodo en el que tuve que parar tuve que parar en la práctica deportiva, un poco por causas de fuerzas mayores. Voy a ir dándole para abajo a esto, no soy muy de PowerPoint, pero vamos a intentarlo. Y voy a intentar adaptarme a los 20 minutos y voy a intentar no extenderme demasiado en lo que es mi exposición y tratar de resumir todo lo que quiero transmitir. Por supuesto, en el título de mi exposición, o lo que se me transmitía por parte de la doctora Castro, era intentar transmitir los factores beneficiosos de la actividad física. Por supuesto que lo que voy a intentar de explicar es que sí que son bastante beneficiosas la actividad física dentro de los pacientes o de la vida de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. En mi caso, hablando un poco de mi caso, como comentaba, empecé con los 6 años, a los 17 fui intervenido. Tenía una infección bastante grave, estuve incluso 3 meses aquí ingresado en el hospital. Hay algunos profesionales que me conocen o que me han llevado. La doctora Campos, que ha hablado antes en los factores de nutrición, me conoce desde que yo era pues un adolescente y conoce cómo he estado antes y conoce cómo estoy ahora. Estuve 3 años sin realizar ejercicio físico, como he comenzado, y casi con 19 años retomé la práctica deportiva, suponiendo para mí una mejora tanto física como psicológica bastante notable en mi vida y en el seguimiento y en el tratamiento de mi enfermedad. Cuando uno realiza ejercicio físico, realiza una tarea física programada, está realizando un ejercicio y supone un esfuerzo para él. Cuando terminas de realizar ese esfuerzo, uno siente satisfacción. Uno siente una satisfacción porque ha realizado una tarea con cierta dificultad que le supone una cierta dificultad física y que al realizarla nos supone una satisfacción tanto física para nuestro organismo, por el beneficio corriente y notable del ejercicio físico, como psicológica. Nos sentimos mejor mentalmente, liberamos endorfinas y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Este beneficio psicológico también reporta un beneficio físico al cuerpo humano, porque al sentirnos mejor psicológicamente nos sentimos mejor físicamente también, y al sentirnos mejor digamos que tenemos como más ganas de seguir realizando ejercicio. Es una metáfora, una especie de metáfora esta de la rueda, la que me gusta utilizar, la utilizo bastante, una especie de alimentación recíproca. Si comenzamos a realizar ejercicio físico y a realizar ese esfuerzo, ese tipo de beneficios, que muchos de esos beneficios comienzan incluso a los pocos días de comenzar a realizar el ejercicio, nos llevarán a mejoras físicas y psicológicas que a su vez nos llevarán a tener más ganas y más vitalidad de seguir realizando el propio ejercicio físico. Dicho esto, para abajo, ahora sí, hay 4 factores en los que me gustaría centrar un poco la exposición en esta ponencia que iba a realizar. El primero de estos factores es que, por supuesto, es completamente básico que uno conozca bien su cuerpo. Esto parece una obviedad, pero muchas veces no nos conocemos tan bien como nosotros nos pensamos. Estoy hablando de conocer nuestro cuerpo tanto física como mentalmente. Hay que hacer un ejercicio que esté adaptado, porque tenemos que conocer nuestros límites efectivamente para no agotarnos. El agotamiento es muy malo, tanto para los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal como para cualquier persona que no tenga ninguna enfermedad. Vaya por delante que la mayoría de las cosas que quiero transmitir
valen para cualquier persona, tenga o no tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. El ejercicio físico, vivimos en una época muy sedentaria. Yo, de hecho, en este primer punto, hablando de que nos conozcamos bien, quería transmitir que evidentemente no tienen ustedes que realizar el ejercicio físico mismo que realice yo, evidentemente, o que realice una persona. Digo esto porque es muy común en estos tiempos que corren, con el auge de Internet y de las nuevas tecnologías, hay muchas personas, esto que se llama ahora el deporte popular o los deportistas populares, que a mí no me gusta llamarlo de esa forma porque realmente se llama deportistas populares a la gente común, a la gente de la calle. Cuando digo gente de la calle me refiero a la gente, a una media de las personas, no a la gente de la calle en tono despectivo. Pues se les llama deportistas populares. No me gusta llamarlo así porque, bueno, un deportista popular es Michael Jordan, no la gente de la calle. Pero bueno, a lo que me vengo a referir es que muchas de estas personas empiezan a lo mejor a realizar un ejercicio físico para salir de la vida sedentaria, buscan en Internet y, claro, en Internet lo que encuentran a lo mejor es el entrenamiento de ciertos deportistas de élite y eso sí que no es bueno, no es lo correcto para una persona que está en su casa y que empieza a moverse. Conozco mucha gente, a lo mejor el caso de gente, no, yo es que he buscado el entrenamiento que hace Alberto Contador y voy a empezar a hacerlo. Y eso no es lo correcto, porque Alberto Contador o cualquier deportista de competición tiene el cuerpo adaptado a lo largo de años, de muchos años de entrenamiento y de adaptación, y sí que puede a lo mejor llevar un entrenamiento, que yo actualmente entreno 5 o 6 días a la semana, como cualquier deportista de competición normal. Pero no es lo que yo quiero transmitir, ¿de acuerdo? Quiero que quede claro, que no quiero transmitir que para sentirse bien, porque yo actualmente estoy muy bien de mi enfermedad, ayer tuve los resultados de mis últimas pruebas con la doctora Castro, no estoy bien por ser un deportista de competición y ganar medalla en el Campeonato de Andalucía. No es por eso por lo que estoy bien, evidentemente porque sigo mi tratamiento que mis médicos me ponen, pero estoy bien porque realizo una actividad física, muevo esta rueda, esta metáfora de la rueda que estaba hablando antes, y realizo actividades que me ayudan a sentirme bien con mis aficiones y con mis pasiones. Evidentemente hay que conocerse para no agotarse, para no llegar a producir unos factores que sean contraproducentes, porque evidentemente como no hay dos pacientes iguales, no hay dos pacientes de Crohn iguales o de enfermedad inflamatoria intestinal iguales que necesiten el mismo tratamiento exactamente igual los dos. Pues para las personas de la calle o para la gente que haga deporte es exactamente lo mismo. Debemos realizar un ejercicio físico adaptado o adaptable a nuestra condición física de base, que es lo que verdaderamente determinará el tipo de ejercicio que necesitemos. Hablaba antes de lo de la vida sedentaria. A lo mejor hace 2 siglos o 150 años, la gente iba al trabajo andando normalmente, a lo mejor tenía que desplazarse una media hora andando, y eso ya suponía un ejercicio físico notable. El hecho de realizar una caminata de manera constante, a un ritmo adecuado, varios días a la semana, pues es una buena forma de mantenernos físicamente saludables cuando, si lo comparamos con la vida sedentaria que podemos conocer, que está desgraciadamente bastante extendida a día de hoy. El factor 2 está íntimamente relacionado, incluso ya me he extendido y he entrado en estos factores en estos últimos segundos de los que he estado hablando. No hace falta ser un deportista de élite, no es lo que yo quiero transmitir, evidentemente. Lo importante es mover esta rueda de la que yo estaba hablando. Si uno comienza a realizar este tipo de actividades saludables, acabará sintiéndose bastante mejor y provocará en el cuerpo reacciones que a su vez le lleven a tener más ganas de seguir realizando ese tipo de movimientos. Llegaremos a un equilibrio mental, psicológico, que nos reporta beneficios físicos. Por supuesto nos reportará beneficios físicos, porque al final esto es mental todo. El factor psicológico es clave. El quitarse estreses es completamente clave en esto de sentirse bien con este tipo de enfermedades, por supuesto. Siempre adaptado a las condiciones de vida de cada uno, vaya por delante.
El tercer factor del que quería hablar es que estas pautas o estos consejos que yo pueda dar no son un libro mágico, no son un libro mágico que digamos, si seguimos este estilo que José Luis está diciendo, de vida saludable, de realizar ejercicio, esto no va a suponer que no vayamos a tener ningún problema con las enfermedades ya nunca en el resto de nuestra vida. Evidentemente, si llevamos una vida saludable, tendremos más posibilidades de sentirnos mejor, de esquivar a lo mejor el factor relacionado con los brotes, pero no es un libro mágico, no va a suponer que... Lo digo esto porque muchas veces buscamos las soluciones al 100% y buscamos las soluciones fáciles en esta vida actual del siglo XXI. Conozco mucha gente que tiene cualquier tipo de problema y rápidamente entra en Google a buscar la solución mágica a sus problemas, y eso no existe. Eso, no nos engañemos, no existe la solución ni existen los libros mágicos, del mismo modo que para muchas enfermedades pues no existe un tratamiento. Pues hay tratamientos que afortunadamente el paciente responde, pero hay tratamientos en los que no responde, y eso no hay que colgar ni hay que ahorcar a nadie. Las cosas fáciles, pues así al 100% no suelen llegar, y normalmente las cosas importantes en la vida suelen ser difíciles, suelen ser cosas difíciles. Es que vivimos en unos tiempos en los que se promueve, encendemos la televisión, abrimos el periódico, siempre encontramos anuncios, aprenda inglés fácil, y esas cosas, no se puede aprender inglés fácil. Las cosas importantes son complicadas. Entonces, realizar ejercicio físico es muy bueno, no quiere decir que haya que realizar unos entrenamientos complicados de deportista de élite. Podemos empezar a andar, a salir a caminar, como estaba diciendo antes, y vamos a empezar a notar mejoras en una semana, en 2 semanas, y vamos a seguir teniendo ganas. Y luego cada uno también adaptado a lo que a uno le guste, por supuesto, evidentemente. Continúo. Ahora, el cuarto factor del que quería hablar son nuestras aficiones. Evidentemente yo practico atletismo porque me gusta mucho. No practico atletismo porque me guste únicamente, sino porque es una forma de vida, trasciende más allá de los gustos y de los hobbies. Lo que quiero decir es que uno tiene que descubrir cuáles son sus pasiones y cuáles son sus aficiones, y tiene que explotarlas. Hay mucha gente, yo conozco gente de mi edad o incluso más jóvenes a los que les pregunto, bueno, ¿cuáles son tus ambiciones en la vida? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus inquietudes? No, yo voy a estudiar, me voy a terminar esto y ya está. Y verdaderamente no tienen ambiciones o no tienen pasiones, y hay que tenerlas más allá de nuestra vida cotidiana. Necesitamos tener aficiones y tener pasiones y desarrollarlas y explotarlas. Esto es clave para sentirnos bien. Yo hago atletismo, coincide que mi ejercicio físico se relaciona con mi afición o con mi pasión, pero también tengo otras aficiones u otras pasiones. Me gusta viajar, me gusta leer, me gusta el cine, me gusta la historia, me gusta realizar otro tipo de actividades que me ayudan a sentirme bien al mismo modo que realizo la actividad física y muevo la rueda de la que estaba hablando antes, ¿de acuerdo? Y todas estas actividades relacionadas con la pasión de cada uno le ayudarán a liberarse psicológicamente, tendrán menos estrés, tendrán una mejor relación con el entorno, con su vida cotidiana, con sus familiares, con sus amigos, tendremos más paciencia, tendremos una mayor capacidad para realizar ejercicio de la empatía para con el prójimo, para con el resto de las personas. En definitiva, tendremos menos ansiedad y nos será más fácil seguir moviendo esta rueda que, bueno, yo intento moverla, a lo mejor no la muevo al 100%, pero yo lo intento, ¿de acuerdo? Considero que es bastante importante. Este cuarto punto, no hablo necesariamente de ejercicio físico, sino de otras actividades que estén relacionadas con nuestras aficiones, pero que siempre estén acompañadas de llevar una vida en la que realicemos ejercicios y que nos alejemos de la vida sedentaria. Porque conozco personas que me pueden decir, bueno, es que yo
estoy haciendo lo que me gusta, a mí me gusta mucho jugar al ordenador y yo salgo del trabajo y estoy todo el día jugando al ordenador porque me encanta y me siento bien. ¿De acuerdo? Está bien que tú hagas lo que te guste, pero si eso va a suponer estar en una vida sedentaria de sofá o de estar sentado jugando al ordenador todo el día, a lo mejor realizas una parte, pero no realizas toda. No sé si me explico correctamente. Llegados a este punto, hay un mito, un par de mitos que quería y que me gustaría entrar a intentar desmontar. El mito de que la práctica deportiva es perjudicial. Cuando yo fui diagnosticado con 16 años, hubo mucha gente a mi alrededor que, bueno, es lógico, cuando uno es diagnosticado, la gente del entorno del paciente, digamos que entra como en alerta. Y yo que fui diagnosticado hace ya casi 12 años, todavía había bastante más desconocimiento por parte de la población del que hay hoy día, pues quizá incluso más que ahora. La gente se pone un poco en alerta en plan, bueno, ¿qué es lo que tiene el niño? El niño le han diagnosticado una enfermedad, ¿esto de qué va? Algunos sabía un poco, algunos sabía cosas que no eran correctas, y entonces se produce un poco de miedo en el entorno. Yo quiero decir que este miedo es natural porque se produce una situación de incertidumbre, y como tal, la incertidumbre nos da miedo, es algo completamente lógico. Normalmente cuando sabemos de qué van las historias tenemos menos miedo porque parece que están más controladas, pero cuando entramos en la incertidumbre parece que nos da miedo, y en ese miedo muchas veces fruto de ese desconocimiento y de la incertidumbre, se llega a unos factores de sobreprotección del paciente, y ahí es donde me parece muy importante y me gustaría incidir. La sobreprotección muchas veces nos lleva a que en el entorno del paciente se le quiera dejar en su casa, que no se canse, que no se agote, porque nos han dicho que se agote es malo, y entonces a ver si el niño, porque haga deporte, se va a poner malo. Esto se lo he escuchado yo a montones de padres, y no a padres. Yo he estado también con gente. La última vez fue poco después del Campeonato de Andalucía, de este último Campeonato de Andalucía, en el que quedé segundo. Coincidí con un conocido en el tren, y él me estaba intentando convencer de que tuviese yo mucho cuidado porque mi práctica y mi vida cotidiana me iba a suponer un perjuicio físico y que me iba a poner malo en cualquier momento. Precisamente iba a ver a la doctora Castro, me dio los resultados y estaba bastante bien. En fin. Muchas veces, yo tengo ya una edad, tengo 27 años y a lo mejor tengo capacidad para tomar mis propias decisiones o para, digamos que tengo cierto uso de razón. Pero cuando estamos hablando de que hay un nivel de diagnóstico en edades tempranas mucho mayor del que teníamos antes, es importante que los padres sepan de que los niños, esta metáfora de la rueda que yo hablaba antes, la mueven de forma sin darse cuenta. ¿Un niño qué es lo que hace? Pues salgo a jugar al parque con mis amigos a la pelota, o voy a jugar al baloncesto, o además de hacer, bueno, ya cada vez se sale menos a jugar a la calle, pero deben de salir. Y además también, pues a lo mejor juego a la PlayStation o juego al ordenador. Entonces los niños mueven la rueda y no hace falta que hayan estudiado a los griegos para saber la metáfora de la rueda. Lo hacen involuntariamente. Si nosotros, cuando el niño está diagnosticado, lo diagnostican, lo sobreprotegemos y lo dejamos en su casa porque creemos que así el niño no se va a agotar, a lo mejor estamos poniéndole un freno a su desarrollo y sin quererlo estamos contribuyendo a ese desarrollo tardío del que se ha hablado aquí en anteriores exposiciones. Por supuesto, vaya por delante, que del mismo modo que esto no es un libro mágico, y por supuesto ustedes pueden discrepar y a lo mejor muchas veces discrepen, vaya por delante que si uno está malo y tiene un brote y no puede salir de su casa, se queda en su casa descansando. O sea, yo no estoy diciendo que haya que hacer locuras, y precisamente por eso he querido dejar claro que lo que yo intento inculcarle o transmitirle a la gente es que lleve una vida saludable. Lo digo porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y tú qué es lo que haces? ¿Tú cómo entrenas? ¿Cuáles son tus actividades físicas? Y mi entrenamiento, mi actividad física, a lo mejor no es el que os conviene a ustedes, habrá que hacer algo adaptado. Y vaya por delante que yo también he sufrido brotes a lo largo de mi vida, y cuando he estado indispuesto, pues he tenido que estar en mi casa, no he estado machacándome innecesariamente en la calle. Las cosas
por supuesto, las cosas con cabeza, evidentemente. Esto es lo mismo de antes. El miedo nos lleva al cese de la actividad física, en cierto modo. El conocimiento nos da seguridad. Eso es algo básico, señores. La información da confianza. Eso es una cosa que deben de tener muy claro en nuestra vida. Pero, por supuesto, si la enfermedad está en fase inactiva, debemos de intentar hacer una vida normal. No debemos de dejar a los niños encerrados en casa, ¿de acuerdo? Y bueno, el segundo mito, quería un poco nombrarlo o al menos opinar de este segundo mito, es que hay gente que piensa que la vida del deportista de competición lleva una vida que es muy mala para la salud, ¿de acuerdo? Y que hay estudios y que hay deportistas que mueren jóvenes y etcétera, etcétera. Yo quiero decir que, evidentemente, a veces ocurren cosas que salen a la palestra porque son muy notorias, cuando a lo mejor se producen muertes tempranas de algún deportista, o cosas que hemos visto últimamente bastante en las noticias, de que ha muerto un corredor popular en la maratón de no sé dónde, ha muerto... A ver, la gente también se muere en el sofá de su casa. No estamos... Señores, la vida es así. Lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos. Cuando a alguien le da un infarto en su casa y se muere, no sale en las noticias. Me parece bastante más poco saludable la vida sedentaria, la vida del sofá. Y bueno, ya simplemente quería que supieran que hay algunos deportistas de élite, de mucha élite, que han tenido y tienen enfermedades inflamatorias intestinales y que han conseguido sus mejores resultados incluso después de haber sido intervenidos. He puesto estos tres como podría haber puesto cualquier otro. Redgrave incluso tiene diabetes también, y diabetes y colitis ulcerosa. Y bueno, nada más. Que realicen una práctica deportiva que es buena para la salud, con cabeza, ¿de acuerdo? Y evidentemente sin llegar al agotamiento, y ya está, nada más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castro Esteban y soy enfermo de Crohn desde el año 2004. Agradezco a la Unidad de Aparato Digestivo Intercentro, a los hospitales universitarios Virgen Macarena y Virgen de Rocío, a la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa y en especial al doctor Federico Argüelles y a la doctora María Luisa Castro por la oportunidad que se me ha dado para contar mi experiencia personal en cuanto al antes y después de una cirugía. En mis primeros 4 años de enfermedad era un enfermo de Crohn considerado leve moderado y poco a poco la enfermedad empezó a agravarse. Al llegar a las consultas del digestivo, todas las respuestas a mi médico eran: yo estoy bien, y les mentía indicándole menos deposiciones de las reales. Pero al final los análisis de sangre, que son muy chivatos, indicaban que yo tenía anemia y unos niveles de inflamación bastante elevados. ¡Ojo! Pero yo estaba bien. Recuerdo que en mi primera consulta con el doctor Federico Argüelles me informó que debía realizar un cambio en la medicación y empezar a tomar inmunosupresores. A lo cual, con mucha arrogancia por mi parte, le dije que no, que yo no estaba tan mal. Seguía sin enterarme y seguía mintiéndole al médico y a mí mismo. 6 meses después, he hecho una piltrafa debido a un brote y ante la preocupación de mi mujer y mi madre, accedí en la siguiente consulta a iniciar la terapia con inmunosupresores. Mientras iniciaba dicha terapia, mi estenosis del colon derecho empezó a decir: aquí estoy yo. A partir del mes de febrero de 2010, tengo el primer ingreso debido a la estenosis. Pues me encuentro con fatiga, sin apetito, dolor en la zona afectada, diarrea, sensación de tener ganas de ir al baño y no hacer nada. ¿Os suena de algo? Tras mi ingreso, se me realizan varias pruebas. Y el comentario médico que empiezo a escuchar es que tarde o temprano me tendrán que operar. Y la verdad es que cuando escuchas por primera vez que te van a operar, sientes un miedo atroz. Piensas que eso es el fin del mundo y que se han equivocado. O a ti, al final, eso no te va a pasar.
no terminas de creértelo del todo. A todo esto, mi digestivo intentó por todos los medios enderezar mi enfermedad con medicación para que no llegara ese momento o que llegara lo más estable posible, que eso sí es importante. Hasta que al final, a la salida de otro ingreso, te derivan a una consulta de cirugía. Y ahí es cuando te dan la cita para el cirujano, es cuando tienes claro que el próximo paso es la cirugía. Te sientes delante del cirujano y muy amablemente te explica cómo es la operación. A mí me dijeron que podría existir la posibilidad de que me pusieran una bolsa de ileostomía, pero que generalmente eso ocurre en los casos de urgencia. Y a continuación mi cirujano me dijo una frase que creo que es fundamental para entender qué nos puede ocurrir en una operación. Él me dijo, bueno, y todo esto solo se sabe cuando abrimos. Y es verdad. Por muchos TAC, ecografías, radiografías, informes, etcétera, que tengamos, ellos hasta que no abren y ven lo que hay, no saben exactamente qué y cómo está afectado nuestro aparato digestivo. Pero bueno, yo seguía con mi racha de ingresos y aunque mi operación era programada, en uno de esos ingresos entré en quirófano de urgencia. ¿Cómo te lo comunican? Pues tras una reunión entre digestivos y cirujanos, se presenta en la habitación el digestivo de planta y te dice, Jorge, hoy te operamos. Sinceramente, esa noticia unos meses antes me hubiera entristecido. Pero en ese momento, y viendo el estado físico tan deplorable en el cual estaba, aquello significaba que era el fin del calvario. Y no es que estuviera dando botes de alegría en la cama del hospital, tampoco estaba para ello, por desgracia, pero para mí, repito, era el fin del sufrimiento. Al rato aparece el cirujano y el anestesista para hacerme unas pruebas. Una vez terminadas, la enfermera te afeita la zona y te bajan a quirófano. Una vez llegados allí, el anestesista toma el control, te pone las vías, la epidural, te dice, respira hondo por aquí. Y lo siguiente que escuchas es, Jorge, despierta, ya hemos acabado. Más o menos, para que me entendáis, esa sensación es como cuando te quedas dormido viendo el Tour de Francia en verano y al despertarte no sabes ni cuándo te has dormido, ni quién ha ganado, ni qué ha pasado. Más o menos te quedas así, medio tontillo. Cuando te das cuenta, estás en la UCI en el postoperatorio y allí es donde poco a poco vas recobrando el sentido y empiezas a palparte cuidadosamente para intuir cómo ha salido la operación. Tienes la sonda nasogástrica, la sonda urinaria, la vía de alimentación, la de medicación, 1 kilo de grapa para cerrar la incisión y la bolsa de drenaje. En mi caso, noté que tenía 2 bolsas, te extraña. Y ahí va tu mente que poco a poco se va haciendo cargo de que tal vez la operación de urgencia no ha salido como tú pensabas. Tantea otra vez las bolsas que tienen en la zona abdominal, a izquierda y a derecha, mientras tu interior ya te va diciendo, creo que tienes una bolsa de ileostomía. Te armas de valor, levantas un poco la sábana y ahí está. La bolsita y un trozo de algo que aun siendo tuyo nunca has visto, que es un trozo de ilio, lo que Federico enseña por la mañana. Pues ahí estaba. En ese momento es duro y necesitas algo de tiempo para digerir una noticia. Mientras piensas, ¿por qué? Tu cabeza te arde, dándole vueltas a lo mismo, hasta que en un momento de lucidez piensas, leche, por fin, tras años de continuo malestar, no siento dolores. Y aunque salga con una bolsa de ileostomía, ya has dejado atrás esos terribles 5 meses donde ni siquiera habías disfrutado de mi paternidad o simplemente de una calidad de vida decente. Tenía que aprender a vivir con la bolsa y recuperar el tiempo perdido. De hecho, tras ese pensamiento positivo, en la UCI empecé a tener una sonrisa en mi cara que parecía que me hubiera tocado la lotería. ¿Cuánto no pasa uno para estar contento en esa situación? Pero vamos, no pasa nada, ¿eh? A las 24 horas te pasan a planta donde recibes la visita de la mayoría de tus seres queridos, familia, amigos. Y de esa visita me quedo con la frase que me dijo mi amiga Maya. Ella me dijo, Jorge, lo que está en la papelera no te vuelve a molestar. Esa frase me reforzó en la idea que tenía sobre la operación.
pensando la de problemas futuros que podría haber ocasionado esos pólipos, pseudopólipos y la estenosis que tenía. Ese colon en la papelera no era tan mala noticia. Y es que aunque nos cueste reconocerlo, cuando tienes una única salida, no tienes que afrontarla como si fueras al matadero, sino observarla como la única y la mejor opción a tu situación. Durante la estancia en planta, os recomiendo descansar y hacerle siempre caso a los médicos. Ellos te indicarán a los pocos días que empieces a moverte de un lado a otro para reactivar tu aparato digestivo, que te levantes y demás cosas. El día que empieza a funcionar tu sistema digestivo lo pasarás algo mal. Pero sabed una cosa, que todo está muy controlado médicamente. Y a raíz de que empieza a funcionar tu digestión, empiezan a alejarte de tubos y de sondas, hasta que pasas la prueba de fuego. ¿Cuál es? La primera comida. Una vez pasada, comprobar que no hay problemas, a casa. Durante la estancia en planta, si te han puesto una bolsa de ileostomía, aparece por tu habitación la ATS especialista en estomatología y te da las primeras clases de cómo ponerte la bolsa, qué tipo de bolsa tienes que utilizar, etc. Consejo, échale cuenta. Y si dudas algo, siempre pregúntale. Luego en casa tendrás que ir al ambulatorio para la retirada de las grapas, poner peso y reactivarte física y muscularmente. En el postoperatorio no debes hacer mucho esfuerzo con el abdomen, pues al principio te dolerá hasta toser o hablar en alto. De esa época siempre me acordaré que tirado en el sofá de mi salón, en el año 2010, fui el español que gritó más flojito el gol de Iniesta. Fue un perrico gol. Más bien que cantarlo lo susurré, porque abierto de arriba abajo poco podía gritar. Otro proceso es el día a día con la bolsa de ileostomía, si te la han puesto. Respecto a este punto, toda la euforia del hospital, esa sonrisa pasa a un estoy jodido. Esos primeros meses son difíciles, pues tienes que adaptarte a nuevos hábitos. En esa época, cada vez que me cabreaba por la situación, me acordaba de cuando vivía en el extranjero. En aquellos años tenía como compañeros de piso a varios mexicanos. De ellos aprendí un refrán que dice, o te aclimatas o te aclichingas. Y cada vez que me veía en una situación, que la situación me superaba, me repetía mismo, oye güey, o te aclimatas o te aclichingas. Y aclimatándome, descubrí que si tenías un problema, debías intentar solucionarlo de la manera más satisfactoria. Un ejemplo de ello era que se me viera la bolsa de ileostomía cada vez que subía los brazos. Pues siempre iba con la camisa corta por afuera. Para solucionarlo, me metí en un foro de ileostomizado y descubrí cómo hacerme una faja para que no se me viera. Descubrí también que con la faja conseguía, en el caso de que hubiera una fuga, lo primero que se manchara fuera la faja y no la camisa. Bueno, tras la operación, la enfermedad empieza a controlarse muchísimo mejor con la medicación, llegando en la mayoría de los casos a dormirse la enfermedad. Y es cuando empiezas a aparecer los buenos resultados clínicos. Te entusiasma tener 13 de hemoglobina y una PCR normal. Lo ves eso en la analítica y dice, cuando llegue a casa lo enmarco. En ese momento es cuando se alcanza la estabilidad clínica, es cuando se toma la decisión de quitarse la bolsa. Esta operación es una operación programada y todos los pasos se hacen de forma controlada. Primero te cita el cirujano, te informa de la operación y del protocolo de la medicación. Luego te dan cita con el anestesista y espera que te llamen, que lo hacen normalmente una semana antes de la operación. Ingresas, te operan y el postoperatorio, para no cansaros, es como el anterior. Para finalizar, quisiera decir que aunque pasemos por etapas difíciles en las cuales uno no levanta cabeza debido a la enfermedad, siempre hay un momento en el cual empezamos a mejorar. Y de una forma u otra iniciamos una mejora en nuestra calidad de vida. Y mientras peleas con la enfermedad, pasa la vida. Y como la vida sigue,
Procura no estancarte mirando hacia atrás, hacia el miedo. Mira siempre hacia adelante. Yo de vez en cuando me toco mi querida cicatriz y le digo, hoy voy a disfrutar del día, que me lo debes. Muchas gracias. Cualquiera que sea de aquí, pues se da cuenta de las fotografías y las personas, por ejemplo, nuestra querida Luisa, que está allá arriba. Bueno, yo creo que se ve que es ella. También estoy yo, Mercedes, el doctor Pellicer, que es este chiquito que hay aquí. Algunos de los que están ahí ya están fallecidos. Y luego otros, que yo le he dicho antes que se quedase a nuestra amiga. Esto eran las reuniones que hacíamos. Aquí está el doctor Caunedo. Aunque un poquito con más pelo y más joven, pero bueno. Y otros más. Y esta es una de las últimas antes de marcharme yo, en la cual pues fue más o menos el día que me jubilé y el doctor Pellicer. Bueno, entonces es un recuerdo, pero hoy vamos a hablar de la cápsula en la enfermedad inflamatoria, recordando que este señor que hay aquí es uno de los inventores de la cápsula y que esa fotografía está tomada justo ahí. De manera que tienes el encanto de que fue tomado aquí. Y es que nosotros hemos estado vinculados, al decir nosotros me refiero al grupo mío de trabajo de aquí, vinculado con la cápsula desde que se inventó hasta aquí y hemos hecho grandes aportaciones dentro de la historia. Y nos dimos cuenta pronto de que había una serie de pacientes que tenían dolor abdominal, tenían leucocitosis, le hacíamos una ileoscopia y no aparecía nada, le hacíamos un tránsito y no se veía nada, tenían leucocitosis. Y es que ese grupo de enfermos que no éramos capaces de diagnosticar correspondían al grupo de pacientes con afectaciones exclusivas de intestino delgado, que son un 30 o un 40%, en el cual la afectación del ileón terminal podía permitir que se viese en la ileoscopia con biopsia o, por el contrario, si estaba más arriba, yayuno o ileón proximal, no se diagnosticaba. Por eso se me ocurrió a mí, entre otros, y especialmente el doctor Caunedo, yo con el doctor Caunedo o viceversa, pensar si no sería que estos enfermos tenían la lesión, como bien dice este esquema, en el centro y por eso no. De manera que cogimos un grupo de enfermos, pacientes con sospecha clínica y analítica de Crohn, en intestino delgado, y tenían las técnicas endoscópicas y radiológicas negativas y le hicimos una cápsula a ver qué pasaba. Y vimos que muchos tenían lesión, como pueden ver ahí. Entonces este fue el estudio que en 2003 publicamos, es uno prácticamente el primero de Europa, y con 21 enfermos de aquí del hospital. Aquí están los firmantes, Caunedo, Tellez, Pellicer, etc. Y este número de enfermos, que la mayoría tenían diarrea o dolor abdominal, eran, como digo, un grupo, y 9 de los 21 pacientes, el 42%, se observaron en la cápsula endoscópica lesiones compatibles con Crohn. De manera que hemos dado un paso muy importante en este sentido. En estos 9 pacientes se puso tratamiento con mesalazina y prednisona y mejoraron. De manera que desde ese momento se empezó a establecer que ese grupo de enfermos debían ser sometidos a cápsula endoscopia para poder
diagnosticarlos. Lesiones que pueden encontrarse en la enfermedad de Crohn. Y aquí tenemos los estudios que ha habido hasta el año 2005 aproximadamente. Primero el de mi compañero Mascarañas. Digo mi compañero porque tenemos varios libros juntos. Y él cogió un popurrí de enfermos para ver cuántos tenían Crohn. No tenían, me explico, a ver cuántos tenían Crohn en el intestino delgado. Y él estimó que 60%. Otro grupo, en 2002, sospecha clínica y analítica de Crohn, encontró hasta un 81%, demasiado para el cuerpo. Este otro autor, que es un autor, Eliakim, que es un autor israelita, pues también hizo un estudio y encontró un 70% de enfermos. Y luego ya, en 2003, fue cuando nosotros publicamos este trabajo y establecimos un 43%, que es una cifra razonable de enfermos que, teniendo la circunstancia que yo contaba antes, van a tener Crohn en la cápsula-endoscopia. Pero el doctor Argüelles Arias, ahí sentado, también hizo una aportación importante, con nuestro grupo, claro, que también se publicó en Endoscopia, que fue reproducir más o menos lo que habíamos hecho en los adultos. De modo que entonces también se estableció, lo aceptaron con 12 casos en la Revista Europea de Endoscopia, y se estableció igualmente que en las mismas circunstancias se podía encontrar con la cápsula la enfermedad de Crohn. Ahí tenemos, él encontró un 58%, 7 de 12, que tenían Crohn cuando se hacía cápsuloendoscopia. Y hay, en ese momento, comparación entre la cápsula y una serie de procedimientos. Por ejemplo, la radiografía está en inglés, pero bueno, yo lo digo ya. Comparación entre la radiografía de intestino delgado, 66% de posibilidad frente a 24%, frente al TAC, 61-46%, la enteroscopia por pulsión, 51-7%, y el MRA, la resonancia magnética. Entonces, lo que se veía claramente aquí era que la cápsula era mejor que todos estos procedimientos para diagnosticar la enfermedad de Crohn. Ya. Y aquí lo tenemos igualmente representado, de manera que si comparamos el tránsito intestinal con la cápsula, esto es otro autor, o la colonoscopia y la ileoscopia con la cápsula endoscopia, también vemos que va ganando, y aquí igual con la enterografía con TAC, es decir, la cápsula endoscopia demostró claramente ser superior para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Y aquí, con otro autor, Jensen, lo mismo, se veía, aquí está cápsula endoscopia, resonancia enterografía y TAC enterografía. Y si nos fijamos, prácticamente siempre la cápsula endoscopia es superior en especificidad, en todos los patrones que valoramos para hacer un estudio. Entonces, la Sociedad Europea de Endoscopia pues, estableció las posibilidades de la cápsula endoscopia en la enfermedad inflamatoria intestinal, diciendo que serviría para hacer el diagnóstico inicial, para detectar las recurrencias, para establecer la extensión, evaluar la respuesta a la terapia, diferenciar la colitis ulcerosa y el Crohn en los casos inclasificables, que son aquellos en que no se es capaz con los datos comunes de hacer el diagnóstico diferencial, y el diagnóstico ante la ileoscopia negativa o el tránsito intestinal
no satisfactorias. De manera que estas son las posibilidades que el Grupo Europeo estableció para el diagnóstico. Pero también, un poco después, las indicaciones de la cápsula han sido diagnóstico y pronóstico, actividad y extensión, modificación del tratamiento, seguimiento tras la cirugía y el tratamiento con biológicos. Y han habido muchas reuniones de las que salían algunas cosas. Por ejemplo, de la que acabo de mostrar, voy deprisa porque es muy tarde y bueno, tampoco... Entonces se estableció que sería útil en la sospecha de Crohn y en la enfermedad de Crohn diagnosticada. Y en este sentido, para valorar la extensión, valorar la recurrencia postquirúrgica, valoración de la puchitis, de la bursitis, valoración de la actividad de la enfermedad en pacientes con Crohn y síntomas no específicos, monitorización de la respuesta al tratamiento, curación mucosa, que es lo que está de moda, y la colitis indeterminada para diferenciarlo. En sospecha de enfermedad de Crohn, estas son las lesiones, ¿verdad? Aquí, pequeñitas, por ejemplo. Normalmente se pierde menos del 1% de úlceras durante la cápsuloendoscopia. Y aquí se ven, aquí es que yo aquí no lo veo bien, pero aquí, pero no olvidemos que algunos casos de úlceras aparecen, ¿me explico? Y uno tiene que reconocerlas, claro está. De manera que aquí tenemos lesiones precoces para diagnosticar la enfermedad de... Aquí tenemos como este autor, Mou, encontraba que en este caso, con una ulcerita pequeña, mínima, lo considera normal, y entonces sería inespecífico normal. Las lesiones de nudación, eritema y fisura. Sugestivo de Crohn, 3 ulceraciones. Y diagnóstico de Crohn, úlceras difusas o múltiples, más de 3. Y eso da un valor predictivo positivo no muy alto, un negativo sí muy alto y una especificidad también elevada. De manera que entonces, desde ese momento aceptamos que más de 3 úlceras nos hacen sospechar la existencia de una enfermedad de Crohn con la cápsuloendoscopia. Y este es un hecho importante. Cuando hacen colonoscopia o hacemos cápsuloendoscopia, esto sería la mucosa normal, pero cuando aparecen estas cosas aquí, que son nódulos linfoides, el médico tiene que estar atento para repetir más para adelante, porque estos son signos muy precoces de enfermedad de Crohn. Aquí vemos cómo aparece lo que se llama con anillo rojo, signo del anillo rojo. Vemos la evolución normal, aquí que van apareciendo unas cositas, aquí que aparecen ya así, y finalmente el Crohn. De manera que ya vemos cómo se ve la evolución de las lesiones con el signo del anillo rojo que tanto valoramos. Pero hay una serie de lesiones que se parecen y que no son. Por ejemplo, lesiones similares se ven cuando se toman antiinflamatorios no esteroideos, sean COX-1 o COX-2, y entonces lo que hacemos cuando me consultan es suspender 2 meses la toma de AINES y repetimos la cápsula, o la enteroscopia o lo que sea. Luego están las úlceras crónicas inespecíficas de intestino delgado, las por citomegalovirus, isquemia, vasculitis, radioterapia, tumores, linfoma, BESET, una serie, e incluso el 4% de los controles sanos tienen úlceras. Por tanto, debería unirse a la clínica la histología, si se puede, la bioquímica o los rayos X.
Y en el diagnóstico, los criterios diagnósticos, como Mau decía, pues úlceras difusas o múltiples. Más de 3 úlceras, sospechamos Crohn. Sugestivo, 3 úlceras. Y inespecífico normal, como hemos visto antes, menos. ¿Y cómo valoramos a los enfermos para comparar si se han curado, si van bien o mal? Bueno, pues se han inventado índices, que no vamos a entrar mucho en ellos, pero saber que tenemos índices de actividad inflamatoria que nos permiten comparar si el tratamiento va bien o no va bien o qué. El primero que se inventó fue el de Luis, que valoraba eritema, edema, nodularidad, úlceras y estenosis. El segundo, el de Granneck, que está integrado en el software de la cápsula, del aparato que tenemos. Y aquí está con una concordancia razonable en este número y no aquí. Y el único que está validado para la cápsula endoscopia es este, con una concordancia interobservador buena de 0,66. Y así es como se ve. De manera que lo que se hizo fue coger y decir apariencia de las vellosidades, úlceras, estenosis. Y esto localizarlo en cada punto. De manera que aquí se ve esto horrible. Bueno, pues se cogió y se dividió el intestino en varios tertiles, se cogió y se hizo en 3 partes el intestino delgado y allí se valoraron todas estas cosas. De manera que el número de segmentos tal. Lo cierto es que con esto lo hace la máquina también, como veremos ahora. Vemos un valor que nos da, que puede ser 135 o menos, 135 a 790, tiene una inflamatoria leve, será un Crohn leve, o más de 790 será un Crohn grave o moderado. Como viene en el ordenador, en la máquina, en el aparato, pues aquí tenemos como hay, dice primera parte, segundo, tercero, y aquí está lo que es, y lo vamos rellenando en el mismo aparato en el que hemos hecho la endoscopia. Por ejemplo, el TAC, resonancia, enterografía, se compara con la cápsula endoscopia, y lo primero sirve para ver la extensión transmural. El Crohn es una enfermedad transmural, es decir, que afecta a toda la pared, no es como la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad de dentro de la tripa, de manera dentro del intestino. El Crohn viene desde fuera. De manera que sirven para valorarlo los procedimientos que sirven para valorar la transmuralidad, es decir, lo que afecta a toda la pared. Y así, accesos, fístulas, colecciones, son las que se pueden valorar con estos procedimientos de TAC, de resonancia o enterografía. Eso no se puede ver con la cápsula. Con la cápsula se ve lo de dentro. De manera que valoramos accesos, fístulas, colecciones. Por tanto, son pruebas complementarias de la cápsula. Y cuando sospechamos la enfermedad, la cápsula es imprescindible y va a ser mejorado el diagnóstico porque vamos a ver la pared con procedimientos como el TAC o la resonancia. Y así, ante la sospecha, vemos que previo clínica analítica compatible, ileocolonoscopia, radiología y descartar estenosis porque la cápsula se va a trancar si no. La cápsula se hace ileoscopia si es posible, si no es posible es cuando hay que buscar las lesiones mucosas de otro modo. Y así, con la cápsula, por ejemplo, vemos que más de 3 ulceraciones en ausencia de tomas de AINES, pero no se debe basar solo en la cápsula, se tiene que basar en otras cosas como la analítica, etc. Y aquí sería un poco el resumen, aunque quizás sea complicado para la hora que está.
Pero lo que tenemos es la posibilidad de que entre la sospecha de enfermedad de Crohn, hacer una ileocolonoscopia, un tránsito intestinal. Si se diagnostica enfermedad de Crohn, se acabó, tratar. Y luego, si no, ver si hay riesgo de estenosis. Si hay riesgo de estenosis, hacer una cápsula GIL o hacer una enteroTAC o una enteroclisis. Y si no, hacer una cápsula endoscopia si no hay peligro. Si se diagnostica Crohn, pues considerar si es dudoso, hacer otra cosa como la enteroscopia. De manera que tenemos formas de orientarnos a qué tenemos que hacer. La otra cuestión es la enfermedad de Crohn ya diagnosticada. Yo voy a procurar ahorrar mucho, abreviar más. De manera, el exacto conocimiento de la extensión de la enfermedad, que también sirve para esto la cápsula, redunda en una mejor elección del fármaco. Ya sabéis que depende del fármaco de que se vaya a quedar en el ileón, que se vaya a disolver en el ileón o en otra parte. Por ello, la cápsula permite optimizar el tratamiento médico en algunos enfermos. Además, podría tener relevancia en el pronóstico. ¿Qué nos permite? Bueno, pues nos permite, ya como veis voy abreviando porque, bueno, pues el rendimiento diagnóstico se produce con la cápsula en el Crohn en el 85% y cambio en el tratamiento en el 70%. La recurrencia posquirúrgica, después de operarse uno, pues quiere saber si va a tener recidiva o no va a tener recidiva. Y se hace de dos formas, o haciendo una ileoscopia, que es el gold estándar, pero lo que pasa que solamente se puede ver el neoileum con la ileoscopia, mientras que con la cápsula recorre todo el tubo digestivo. Y normalmente se ven las lesiones proximales, con relevancia clínica. Cuando hay una recurrencia posquirúrgica o queremos valorarla, o se hace una ileoscopia, que como veis, Roger hizo un índice en el cual pues, valoraba si había recurrencia. Hay otros métodos como el índice de Buchanan, de Buchmann, que también nos permite orientarnos, o este que es con la ecografía, en el cual pues también. De manera que hay varios métodos de valorar la recurrencia posquirúrgica. La puchitis, pues lo mismo. La puchitis también es posible valorarla mediante cápsula-endoscopia. Y la colitis indeterminada, cuando no sabemos si es colitis ulcerosa o Crohn, por ejemplo, este estudio clásico, en el cual la técnica diagnóstica potencialmente útil para valorar este grupo de enfermos. 30 enfermos con colitis indeterminada y serología negativa, se consideró compatible con Crohn si había más de 3 úlceras, como he dicho antes, y compatible con la enfermedad de Crohn en colitis ulcerosa, 5 de 30 se encontraron. Y 25 pacientes con cápsula negativa, 6 de 25 al final se diagnosticaron con ileocolonoscopia posterior. Pero como vemos, la cápsula sirve para valorar la colitis indeterminada. Este fue un estudio que solamente digo que hizo el doctor Caunedo. Bueno, se hizo en el hospital, se hizo en el servicio, pero el doctor Caunedo, en el cual quería ver la respuesta a infliximab de los enfermos mediante estudios de cápsula-endoscopia. Y la verdad que el resultado fue regular, porque aquí vemos como la mejoría no fue. No es que hubiese muchos casos, pero la verdad es que no fue un resultado, me refiero con esto, a la mejoría de las imágenes después del tratamiento con infliximab. No todo el mundo está de acuerdo, porque, por ejemplo, este amigo portugués, pues tiene resultados más positivos y, sobre todo, lo que ha empezado a valorar es una cosa que nosotros llevamos en campaña, que es la panendoscopia
La parendoscopia es tragarse la cápsula y recorrer todo el tubo digestivo hasta el ano. Bueno, pues él encuentra que hay zonas que se mejoran más que otras con el tratamiento con infliximab. De manera que esto, como no podía ser de otra manera, es lógico. Esta ha sido, es la cápsula que ahora estamos utilizando y que permite pues, estudiar todo el tubo digestivo entero y valorar, y es lo que ha hecho el portugués, de manera que, así. Y una doctora, que es la doctora San Juan Acosta, dentro de nuestro grupo, ha valorado en la colitis ulcerosa también la cápsula para ver el resultado de la cuestión. Y entonces esto está en portugués, pero es nuestro trabajo de la doctora San Juan Acosta, que hemos publicado en la Revista Europea de Gastroenterología y Hepatología, y como veis, pues el score de Mayo, que es un método de valoración de la actividad de la inflamatoria de la colitis ulcerosa, y otro de la extensión, y como veis hay una fuerte correlación con la colonoscopia convencional para valorar la actividad, lo cual es una buena noticia, y para valorar la extensión igual. De manera que la cápsula puede sustituir, desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista de ver las imágenes, a la endoscopia. Lo que pasa es que no se pueden tomar biopsias, eso no, por el momento. Y aquí hay la serie de estudios que hay en este momento, en el cual está el nuestro también, el de la doctora Mireille San Juan, y hay una fuerte correlación de la actividad. Luego hay alguna discrepancia, pero en general la mayoría están de acuerdo en que la cápsula endoscopia puede sustituir a la colitis ulcerosa o por lo menos competir con ella. Entonces, la ventaja de la cápsula en la colitis ulcerosa es que no es invasiva, es segura y desde el punto de vista de la desventaja, pues que se pueda trancar, en fin, que hay que prepararse en cualquier caso también con la colonoscopia y que no se pueden obtener biopsias para ver la displasia, etcétera. De manera que entonces, sobre los datos preliminares, este autor que se llama Espada, Cristiano Espada, es un italiano, amigo nuestro también, y que piensa que por el momento no podemos recomendar que se haga una colonoscopia con cápsula en lugar de una colonoscopia convencional. Pero bueno, por ahí va el camino. Aquí tenéis imágenes de la actividad, como se ve con la cápsula endoscopia. Aquí, por ejemplo, no hay actividad, quiescente, actividad leve y actividad grave. Y aquí tenéis la serie de posibilidades de que cada procedimiento sirva para algo. Por ejemplo, la cápsula y la endoscopia de doble balón sirven para ver la actividad de la mucosa, la curación de la mucosa, la extensión de las lesiones y la necesidad de biopsia cuando hay necesidad de biopsia o dilatación. La resonancia, el TAC y la ecografía para demostrar la afectación transmural, las complicaciones extraintestinales y la progresión y gravedad de la lesión. La calprotectina fecal, que en este momento, que se valora para ver la actividad, y la recurrencia. Lo que no tenemos claro es que una calprotectina fecal alta vaya a asegurar que hay lesiones en la cápsula endoscopia. Eso está ahí en el aire. Y bueno, yo creo que el estudio con cápsula endoscópica del colon es que ya es demasiado tarde. Permite una evaluación de la gravedad y extensión de la colitis ulcerosa comparable a la obtenida con la colonoscopia. La capacidad de la cápsula
de colon para evaluar el ilion distal es otra de las ventajas, debido a que los hallazgos patológicos a este nivel pueden modificar el diagnóstico inicial de la colitis ulcerosa a enfermedad de Crohn. La cápsula parece ser una técnica útil, fiable y segura para el estudio de pacientes con colitis ulcerosa. Muchas gracias.